Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y fieles televidentes de Solidaria TV. Estamos contigo, queremos seguir contigo, en ese amor de Cristo, en esa manera de comunicar lo que recibimos de gracia para bendición de los oyentes. Y estamos contentos, muy agradecidos a Dios porque esto es el comienzo de nuestro año. Así que tenemos un Rosh Hashanah, tenemos un feliz año nuevo. Cada vez que terminamos nuestro congreso, todos los años, es como comenzar el curso ministerial, el curso escolar en la escuela del gran maestro, del maestro perfecto que es Cristo. Y como siervos, iniciar un nuevo año de andadura con Él, guiados de su mano y siendo instrumentos de sus bendiciones para todos aquellos que quieran recibirlas. Y siguiendo con la inspiración y la gracia de Dios, tenemos también el regocijo de celebrar muchas bodas. Hemos tenido la boda de nuestro nieto primogénito, ahora va a ser casi 2 semanas, y todavía no han regresado de estar de luna de miel, pero pronto regresarán, pero esa era la número 10. Del mes de este año. De este año. Nos quedan 2 más, 12 bodas preciosas, especiales, porque tienen la peculiaridad gloriosa de ser bodas con hombres, entre hombres y mujeres, hijos de siervos de Dios, de pastores. Hijo de pastor con hija de pastor. ¿Y para qué? Para que puedan decir como los hijos de Jacob: nuestros padres son pastores desde siempre y nosotros somos pastores. Para que puedan servir a Dios. Eso es de una alegría inmensa, porque una boda, un matrimonio, tiene que estar establecido en que los 2 cónyuges tengan la misma visión, porque si no, ¿qué es división? Diferente parecer. 2 que no están de acuerdo no caminan juntos. La misma visión. ¿Cuál? El reino de Dios y su justicia. La misma visión. Servir a Cristo. Seguir a Cristo. Y así el amor de Cristo los mantiene unidos hasta que el Señor se los lleve. Ya no decimos hasta que la muerte los separe, porque ese amor es eterno y por tanto no hay muerte que separe a los amados. De ninguna manera. Persiste eternamente. Y como hemos dejado aclarado en una de las bodas, ¿no? Y pues son bodas benditas, bodas que añaden personas a la familia eterna de Dios como fundamentos de nuevas familias, con el anhelo de tener hijos, contrario a lo que hoy pues abunda por todos los lados, que no quieren tener hijos, con el anhelo de darle hijos a Dios. Es más, de que Dios dé hijos, porque Él es el creador. Y se cumpla su deseo de crecer y multiplicaos, de procrear abundantemente, de que Él pueda dar esa fertilidad y esa bendición inmensa de que los matrimonios tengan hijos, porque un matrimonio sin hijos, pues oye, algunos lo superarán y lo soportarán pues por la gracia de Dios nada más, porque si no, eso es peor que un jardín sin flores, claro. Y por eso las llamamos bodas benditas, que pues aumentan los ciudadanos del reino de los cielos, los ciudadanos del pueblo escogido y apartado para Dios, y además que forman más ministros para extender el ministerio, la obra del Señor. Y bueno, pues un hijo de Dios
no puede casarse con una hija que no es de Dios, que es del mundo, y viceversa. Una hija de Dios auténtica, crística, nacida de nuevo, no puede casarse con alguien que sigue muerto en sus delitos y pecados, sino con un hijo de Dios. Y estamos gozosos porque las 2 bodas que nos quedan por terminar para este año también van en ese mismo plan divino. Hijos de ministros del Señor con hijas de ministros del Señor. Así que vamos a empezar a hablar de las santas familias de Dios. La familia santa de Dios formada por multitud de familias benditas, establecidas por el Creador y por el multiplicador de su pueblo. Y vamos a hablar con Génesis 35, del 1 al 5. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y allí haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. La bendición de Dios para aquellos que abandonan el mundo, la idolatría, y que le obedecen. Aquellos que levantan altar para Dios. Como mencionamos aquí, ese nombre de Betel es casa de él. Como Betlehem es la casa del pan, y ahí es donde el pan del cielo nació, en Betlehem. Es curioso, el pan del cielo. La casa del pan. La casa del pan. Y bueno, pues la casa de la luz, la casa de Dios, de la luz. Así levantaron altar. Cada boda se hace sobre un altar, en el cual sacrifican sus vidas, el hombre y la mujer. Y se entregan. Y se entregan. Delante de Dios. En amor sacrificial, en renuncia a sus deseos, al humanismo, a los pensamientos humanos, sentimientos humanos, a las mentiras del mundo, a los amoríos, y renuncian a todos los amoríos para consagrarse en amor divino, el uno por el otro. Pero ambos pueden únicamente permanecer consagrados en ese amor entre ellos dos si ambos están consagrados a Cristo. Y eso se hace en el altar. Y bueno, pues Jacob a todos los de su familia, pues les dice bien claramente el llamado. Cada pareja tiene que venir limpio al altar, tanto él como ella, limpios de ídolos, limpios de dioses ajenos, de amoríos, para no empezar una relación matrimonial con viejos adulterios o con viejas actitudes, ¿no? Y limpios vuestros vestidos. La boda del Señor será pues con una iglesia vestida de lino fino, blanco, inmaculada, sin mancha y sin arruga, ¿no? ¿Y cómo van nuestras novias? Blancas, limpias, así van. Es además lo típico, ¿no? El vestido limpio, precioso. Todas las novias van guapas, bonitas. Y bueno, es algo muy hermoso, ¿no?
Así debe de ir la iglesia también, así debe de prepararse la iglesia para el día de la boda, ¿no? Y limpias por dentro. Eso es lo más Y importante. los novios, ¿cómo vemos a los novios? Pues van, vamos, como sacrificio vivo delante de Dios, en ese amor sacrificial, porque no cabe duda que un matrimonio bendito tiene que ser con sacrificio en el altar de Dios, como Cristo vino a formar su iglesia sacrificándose en el altar. Y así quiere que también subamos a ese lugar de Dios y cada día y sacrifiquemos todo lo que estorba para que podamos ser benditos y protegidos de los enemigos. Resulta que Dios dice: pondré terror en vuestros enemigos, terror de vosotros. Os van a tener pánico, van a huir nada más que aparezcáis, porque mi unción os acompaña y no van a poder soportar mi presencia si no se caen de rodillas, se arrepienten y piden perdón para que los salve. Así que, y de esta forma no les persiguieron. Y esperamos que así suceda con todos nuestros matrimonios, ¿no? Tienen reservado banquete en el cielo, porque los banquetes de bodas que hacemos, ¿verdad? Con una alegría. Son fiestas, ¿no? Fiestas de regocijo, de alegría, de baile. El último banquete que tuvimos es que no quería marcharse nadie. Claro. Hasta las 3 de la mañana. ¿Será posible? Y no por el abuso de alcohol. No, por alegría tan grande. Sí. Saltando, regocijándonos limpiamente. Y bueno, entonces, imagínate tú, las bodas del Cordero durarán 7 días. 7 días de fiesta celestial. Pues yo creo que el banquete del que está aquí hablando, ¿no? Que, bueno, de boda, pues en el altar, delante del altar, pues es preludio y símbolo de lo que Dios quiere hacer con nosotros, y no hubo ventaja de ningún enemigo. Así que vamos a leer el banquete en Lucas 14, del 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: Venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. El otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y a las calles de la ciudad, trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Este mensaje es realmente espeluznante. Primero, de ver cómo rechazan, desprecian, no valoran la invitación a las bodas del Hijo del Señor, del Príncipe, que simboliza claramente a las bodas del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, de Cristo, con su iglesia. ¿Y a quién llama primeramente como invitados?
se supone que a los que le conocen y conocen su palabra. A mí es que me quedo muy... Primero a los judíos, Sí. que conocen por la Torá de generación en generación y hasta genéticamente la tienen ya mentalizada, pero conocen de oídas. Pero le dan prioridad a sus egoísmos, a sus cosas terrenales, y no le conocen en el término de intimidad, de amor, de enamorados de él. No le aman. Cuando alguien que es un invitado especial a la boda de un hijo tuyo, un hijo nuestro, en este caso de nuestro nieto, y es un invitado especial, se excusa sin que tenga realmente una justificación de un impedimento serio que no puede, que comprendes que no puede superar, ¿no? Que está en el hospital o que está impedido o que está muy lejos y no tiene posibilidad de viajar o no tiene recursos o cualquier impedimento realmente serio y no acude. ¿Qué es lo que piensan? Es como un desprecio, ¿no? Es un menosprecio, ¿no? Pero es un menosprecio al novio o a la novia solamente. No, a toda la familia, ¿no? A toda la familia. Sí. Y especialmente al padre del novio. Es una deshonra tremenda. Y claro, fíjate, estoy a punto de hacer un negocio y dejar de morar o de dejar eso que es lo principal. O cualquier otra excusa. O sea que no vas al banquete de bodas del príncipe porque tú te acabas de casar. ¿Cómo puede ser? Es que no encaja perfectamente que tú que te acabas de casar vayas a esa boda absolutamente prioritaria como invitado especial. Esto es terrible y curiosamente son los religiosos los que más desprecian, que se justifican, porque se justifican con sus diezmos, ofrendas, con su religión, esto y lo otro, y en realidad menosprecian, porque no aman al novio, al Hijo de Dios, ni al Padre. Son los que a lo mejor dicen Padre, 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 Señor, 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 pero no tienen su corazón enamorado de ellos. Y ¿qué es el resultado? Dios no deja de hacer su banquete. Y nos llama a los más torpes, y llama a los que estamos perdidos. ¿Y qué hacemos? Y acudimos. Desamparados, despreciados, rechazados, los vil y menospreciados, nos invita al rey a la boda de su príncipe hijo. ¡Vamos! Los cojos, los ciegos, los mancos. A ver dónde encuentro algo decente para vestirme, lo que sea. Voy a lavar, planchar el trapo que tengo, lo que sea. Y voy a ir a esa boda. ¿Cómo no ir? Si yo soy miserable, pecador y me honra de tal manera que me invita. Así y el Rey de Reyes me invita a su boda, quiero ser parte de eso, ¿no? Ahora, esto, pues, se entiende que los que no han nacido de nuevo, esos, no van a aceptar la invitación. Los que han nacido de la letra, es decir, que tienen un convencimiento religioso, un conocimiento que envanece, tienen una tradición, una cultura, una religión, pero no han sido circuncidados en su corazón para morir al ego, al mundo, al diablo, a la religión incluso, pues no aceptan. Y por eso tiene que ver esta situación con el nuevo nacimiento. Juan 1, del 11 al 13, dice así. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos son los verdaderos participantes en las bodas del Cordero como, invitados que acudiremos en la gracia de Dios por su misericordia y por su poder, con una silla ya reservada con nuestro nombre por el anfitrión, el Padre de la familia eterna. Y así es hermoso ver cómo la novia de Jesucristo se nutre de familias formadas por verdaderos hijos de Dios, como gloriosa bienaventuranza. Porque si no, ¿tú te imaginas un hijo del diablo casarse con una hija de Dios? Y viceversa. Porque el que no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? Jesús nos llama a los hipócritas religiosos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y el que no es conmigo, contra mí es. Contra mí es. Así que qué hermoso es poder seguir disfrutando de estas primicias, de nuestras bodas ungidas, benditas, para participar en la boda celestial. Podemos leer en el Salmo 127 del 3 al 5. He aquí, herencia de Yahvé son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahora resulta que quienes están deseando llenar la aljaba de estas flechas de valientes, hijos e hijas valientes y esforzados. ¿Quiénes? ¿Los carnales? ¿Los que están conformados al mundo? No. ¿Los religiosos? Estamos cansados de ver a religiosos, incluso evangélicos o católicos, que se casan y les preguntan: bueno, ahora qué bonito, ¿no?, que estaréis deseando ver a vuestro primer bebé y así. No, ¿qué dices? No, vamos a tomarnos nuestro tiempo y no, ahora lo que queremos es disfrutar nosotros y no vamos allá, ya tendremos tiempo para tener hijos. ¿Y qué les pasa después cuando quieren tenerlos? Pues a veces no pueden. Dios no les deja, no se los da. A veces y no, luego empiezan a sentirse mal y vienen ahora por nosotros para que Dios nos dé hijos. El Espíritu Santo te revela: pero si habéis jugado a ser Dios. Hoy se pasa el arroz mucho antes que antes. Antes las mujeres tenían hijos hasta mucho más. Y ahora, salvo que sean engendrados en laboratorio, es muy difícil pasar a cierta edad. Y luego encima otra cosa. Y los hombres pierden espermatozoides, pierden virilidad. Y otra de las cosas es precisamente por eso, por ese egoísmo que mata la creatividad divina. Porque el ego mata. Es pecado que mata y que lleva a morir. Y Dios no da la fertilidad a los muertos. No pueden procrear a los muertos. Y cada vez hay menos fertilidad. Es una tragedia mundial. Pero los que hemos recibido el amor de Cristo, pues queremos darle hijos. Y le pedimos: por favor, danos hijos para ti. Y qué bueno que los benditos hijos que aman a sus padres están anhelando presentar a sus padres al nieto, a la nieta. Y decir: continuamos, seguimos extendiendo la honra y el linaje familiar divino que nos ha concedido. Así que, bueno, familia de Dios. Vemos a Pablo y Silas en la cárcel y vemos qué experiencia les da Dios. Hechos 16, 29 a 34.
Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estaban Pablo y Silas en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel, allí encadenados después de haber sido apaleados, y estaban glorificando al Señor cantando, gozosos de haber participado de ese sufrimiento por causa de Cristo, no por ser delincuentes, no, de ninguna manera. Y esto es lo que vemos siempre en los reinos de este mundo: persiguen a los justos, con calumnias y con malvadas leyes para intentar destruirlos. Pero ahí está Dios, guardando a sus justos, aunque permita que suframos algo por causa de su nombre, porque es una honra especial de participar de los sufrimientos de nuestro Señor. Y resulta que cantaban, glorificaban a Cristo ahí en la cárcel, y Dios mandó un terremoto, despedazó y arrancó las puertas de la cárcel de cuajo, rompió las cadenas. Y entonces el carcelero, conociendo el castigo que le iban a dar, a torturar hasta la muerte si se escapaban los presos, pues intentó suicidarse. Y entonces Pablo dijo: no te hagas daño, que ninguno nos hemos escapado. No tenemos prisa. Estamos aquí. En una cárcel, cuando se abría así las puertas, salen todos como rayos huyendo. No. Y entonces el carcelero, completamente impactado de la gloria de Dios en sus ungidos, Pablo y Silas, corrió a los pies de ellos y se postró y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es decir, quiero ser salvo como veo que vosotros lo sois. Y entonces, claro, la enseñanza es rotunda para todos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Inmediatamente él creyó y luego permitió que los presos fueran a su casa, a su familia, para que fueran salvos todos los miembros de su familia, y así aceptaron a Cristo, y así todos fueron bautizados. Cuéntanos, cuál fue ese. Yo no puedo olvidarme de tu testimonio, ¿no? De que tú recibiste esta promesa. Sí, la recibí y el Señor lo ha cumplido. Mi casa, tú y tu casa. Y era mi abuela, fue a los pies del Señor antes de morir. Y yo creo que debemos de comer esta palabra y aplicarla, ¿no? Y tomarla y tenerla, pedirle a Dios que lo cumpla, ¿no? Porque creo que es una promesa para todos. Si la creemos y la tomamos con esa fuerza, ¿no? Que implica la fe, ¿no? La fe obediencia en la palabra, ¿no? Así que Dios cumple sus promesas, sí, amén. Y fíjate, toda tu casa, primero tu marido, que se resistió de una manera tozuda. No, mi madre, mi padre. Tu madre, tu padre. Mis hermanos también. Tus hermanos. Y todos mis hijos, gracias a Dios, y sé que mis nietos también. Estoy esperando una palabra para los bisnietos. Si Dios quiere, podría ser que el Señor nos permita, puede ser en su gracia, que el año que viene podamos ver a nuestros bisnietos. El Señor me dio una palabra con respecto a los nietos. En Isaías: de la misma manera que estuvo mi espíritu con tus hijos, estará con los hijos de tus hijos. Y bueno, espero leer algo que me dé esa esperanza también para los hijos de los hijos de los hijos.
Claro, porque ya los hijos de tus hijos. Los hijos de los hijos no son Señor, los nietos. No dice los nietos nunca la Biblia habla de hijos, ¿no? Bueno, pero el Señor también dice que hasta la cuarta generación, ¿no?, cumplirá sus promesas y mantendrá, ¿no?, esa promesa. Hasta la cuarta y quinta generación puede extenderse la maldición, pero sobre todo la bendición. Así es. Y esto es lo que estamos hablando, familias benditas. Familias santas, protegidas, ungidas, que experimentan la gloriosa esperanza de la salvación y vida eterna que solo Cristo da. Y qué gozo que pueda cada familia experimentar eso y tener esa unidad en el mismo espíritu. Es un dolor inmenso ver a las familias separadas, enfrentadas, criticándose, peleándose por las herencias y sin ninguna unidad. Es más, siendo a veces sus miembros más enemigos que los que no son familia. Qué privilegio y qué gozo inefable. Familias benditas como parte de la familia eterna de Dios. No hay precio para comprar eso, es inmenso. Y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por ellos. ¿Sí? Y la culminación profética se expresa gloriosamente en el Salmo 22, 26 a 31. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Yahvé los que le buscan y vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Yahvé todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Yahvé es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá, esto será contado de Yahvé hasta la postrera generación. Mira, hay una palabra aquí. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Ahí tienes la respuesta a los bisnietos no nacidos aún. También se les anunciará lo mismo que el Señor nos anunció y que hemos podido anunciar a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Pero, primero, todo aquel que no ha querido formar parte de la familia de Dios y que ha renegado contra Dios y ha sido rebelde, aún así todo se postrará. Sí. No tendrá más remedio que arrodillarse, aunque sea para recibir el castigo que se le advirtió que recibiría si permanecía en rebeldía, en soberbia, en amor al pecado y en maldad. Se doblegarán. Pero también después extiende la misericordia a que en los posteros tiempos los que sobrevivan a la criba de Dios, con las plagas, con las copas de la ira, con las guerras, las pestes, las hambres, con todos los quebrantamientos que Dios está permitiendo que sigan manifestándose en el mundo, con un propósito de que los humanos que están lejos de la familia de Dios puedan tener la gran oportunidad de ser injertados en ella, aunque sea mediante la reflexión del justo castigo por la maldad y el egoísmo que Dios desata y permite. Quebrantados, avergonzados, sufrientes, con motivo, sufrientes por delitos, por maldades, puedan pedir perdón a Dios y ser redimidos, rescatados con el pago de nuestras culpas que Cristo únicamente da. Y ser entronizados, diríamos, en el trono de la gracia de Dios y ser injertados en la familia eterna de Dios. Así que esa es la gran oportunidad, ¿no? Y los que estén en ese final les servirán, todos
todos serán parte de la familia de Y Dios. no se habrán puesto la marca, me imagino, de la bestia, ¿dónde estarán escondidos para no ponérsela? Porque el mundo entero tendrá que tragar, ¿no? Pues estarán escondidos, como está profetizado, en cuevas, montes y sobre todo en ese lugar que Dios dice: yo te guardaré por cuanto has sido fiel a la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día malo que viene sobre toda la tierra. Ese es el día del anticristo que persigue a muerte al que no se ponga la señal de la bestia. Ese es el gran día malo. Y entonces estarán ahí preservados. Pero todos los que se hayan dejado poner esa señal, que ya está acercándose, ya están con un microchip que injertan en la muñeca como anticipo de lo que será el 666. Y todos esos serán juzgados y quitados de la faz de la tierra. Ninguno sobrevivirá a las copas de la ira, al juicio de Dios. Y bueno, pues qué bueno de ser hijos naturales biológicos, por una relación de padres biológicos, que incluso a lo mejor nos engendraron sin desearlo. Y bueno, y por eso después que nos han tenido, a lo mejor no nos han amado, no nos han bendecido, o no han tenido nada que ver con la familia de Dios, que esa es la realidad de la mayoría. Pues a pesar de eso, Dios ahora a esos hijos biológicos que aceptan la redención de Cristo, los hace hijos de Dios. Es como que los engendra de nuevo. No de carne, no de espermatozoide y óvulo, no de relación sexual carnal, no de forma biológica, sino por el Espíritu. En la misma manera que María fue fecundada por el Espíritu Santo y allí pues engendró a Jesús. Así, por la simiente de Cristo, del Verbo, su verdad, podemos ser fecundados y el Espíritu Santo engendra nuevas criaturas y hace el gran milagro de darnos un nuevo nacimiento y pasar a ser ya hijos espirituales de Dios y poder vivir cada día diciendo: Abba, Padre, como nos hemos gozado de decir multitudinariamente en el Congreso. Es un buen paso. Salmo 113, del 5 al 9, dice así: ¿Quién como Yahvé, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Ese es el milagro maravilloso a las estériles que no han tenido la bendición incluso de tener hijos ni naturales, ni siquiera hijos espirituales. Resulta que Dios, cuando estas mujeres o hombres se entregan a Cristo, Él produce una fertilidad sobrenatural y les da abundancia de hijos espirituales. Y en algunos casos quita la esterilidad de las parejas que forman y les da hijos milagrosamente. Así que qué hermoso plan de Dios para aquellos que simplemente tienen humildad de no darle más la espalda, de reconocer sus errores, su humildad y pedir perdón a Dios y agarrarse a la salvación de Cristo. Así es el cambio de ser familias carnales, terrenales, incluso diabólicas, a ser familia de Dios. Efesios 2, 19 a 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta es la familia que forma el Señor, que en realidad la une tanto a sí mismo que la considera su cuerpo, su iglesia. Es su cuerpo, sus manos, sus pies. Todo su ser crístico es su cuerpo, la iglesia, y él es la cabeza de la iglesia. Y esa unión pues se completa con el matrimonio definitivo para siempre. Y bueno, pues qué hermoso es ver cómo nos hace familia de Dios, miembros de la familia de Dios, miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno según el don, según la función, el ministerio que Dios ha pues decidido, ya escogido, por el cual nos creó y nos salvó, para que lo ejerciéramos, ¿no? Y bueno, pues unos para ser apóstoles, otros profetas, otros pastores, otros maestros, evangelistas, otros diáconos, otros ayudadores. En este congreso pasado hemos tenido cientos de hermanos y hermanas confirmados como diáconos, un número bueno de copastores y también unos pocos pastores. Entonces cada uno según su función y juntamente todos como miembros del cuerpo de Cristo, células vivas en su vida, en la vida divina, coyuntados, unidos, sin protagonismos, edificando Cristo a ese cuerpo en un continuo crecimiento, perfeccionándolo para que sea preparado y casarse con él, con la novia, con la iglesia, ya purificada, santificada, sin mancha y sin arruga. Ese es el crecimiento que está dando el Señor a sus familias en la tierra, que ya somos familia suya por la eternidad. Y por eso me gusta orar por los que nos escuchan, y quiero hacerlo como dice Efesios 3, 14 a 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a orar por vosotros los oyentes y bueno, televidentes, que el Señor os fortalezca en el hombre interior, como familia de Dios, dándonos el crecimiento de la fe, en la fe, que nos aumente la fe, para que habite Cristo en nuestro corazón por la fe, para que seamos verdaderos templos del Espíritu Santo. Y Él, desde nuestro interior, en nuestra conciencia, ponga sus pensamientos, sus deseos y nos gobierne santa, justa, sabiamente, como Él solamente puede hacer. Y a Él sea la gloria. Y que también nos haga crecer en el amor, conociendo cuán grande, inmenso, profundo es su amor. Desde luego no lo alcanzamos a entender, pero podemos experimentarlo de una manera increciendo, creciente, de una manera maravillosa, al ensanchar en nuestro corazón, al enamorarnos cada día con sus
dulzuras, ternuras, con sus detalles, con sus misericordias, con sus revelaciones, con sus alientos, consolaciones. Amén. Amén. Y eso es lo que oramos por vosotros en este programa para terminar. Y bueno, pues como hermanos todos, en la misma familia, pues pongamos como verdaderos hermanos en Cristo en práctica Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Si realmente crecemos en el amor de Cristo, pues ese amor se tiene que mostrar en hacer el bien. Nunca nos cansemos de hacer el bien. Nunca. Aunque no nos devuelvan bien por bien. No se trata de eso. El amor no busca paga. No busca recompensa. El amor no puede frenarse, no puede pararse por ninguna situación o ingratitud. El amor es divino y nunca deja de ser. Es eterno. Así que crezcamos en ese amor y por tanto esforcémonos en la gracia de Dios para hacer el bien a todos nuestros semejantes y nunca, nunca dejar de hacerlo. Especialmente a la familia de Dios. Eso es la preferencia. No nos parece mal que los padres primero alimenten a sus hijos dignamente y después puedan alimentar a otros. Den preferencia. No. Siempre y cuando que sus hijos no se pongan gordotes y los demás se mueran de hambre. Pero, preferentemente los hermanos de la fe, busquemos el bien, porque el amor es dar. Y hay que darse conforme a lo que Él nos da. Todo es suyo y quiere que seamos instrumentos de manifestar su fe y su amor, su familia viva y encendida de ese poder del amor de Dios en Cristo Jesús. Oramos por todos ustedes. Señor amado, yo te pido por medio de tu Espíritu Santo, Señor, por Jesucristo nuestro Señor, que dio su sangre y derramó, Señor, su vida, Señor, para salvación. Que inspires, Señor, los corazones, que toques las conciencias para anhelar ser parte de tu familia, ser esos invitados a las bodas que acudan, que fielmente estén dispuestos a ir a tu boda, Señor, a la invitación de tu boda. Y te pido por la bendición de nuestras familias, Señor, que tú, Señor, te derrames con tu Espíritu Santo en protección, en salvación, en edificación, Señor, de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. Y que tú, Señor, hagas la obra, Señor, que nos utilices para tu servicio y que podamos, Señor, hacer bien, Señor, a todos. Que nuestro ministerio, Señor, al final pueda decir, he hecho bien a otros. Dios, que puedas usarnos para hacer bien a los nuestros y también a otros. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias de haber estado con nosotros y también queremos seguir estando contigo. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.